Alcance Televisión presenta al pastor y maestro José Luis de la Torre con el segmento especial de La Academia, una aventura en aprendizaje. Acompáñenos en el estudio de hoy. Saque su pluma, cuaderno y Biblia y aprendamos a través de La Academia. Y ahora les dejamos en compañía del pastor José Luis de la Torre para la enseñanza de hoy. Dios les bendiga, estimados estudiantes de la Academia. Estamos listos ya para una experiencia más en la aventura de crecimiento. De veras que cuando uno hace algo es más bonito si lo disfrutas. Y estamos aprendiendo, estamos teniendo una aventura en aprendizaje y creo que esta aventura es una experiencia bonita para cada uno de los que están aprendiendo y para mí como maestro también. Y precisamente el libro de Isaías, Dios habla y Él dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Fíjense nomás, Dios, con qué dolor tal vez estaba diciendo esas palabras, porque está hablando de su pueblo que fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y no queremos que usted sea llevado cautivo por falta de conocimiento. Y gracias por ser parte de la Academia. Y para aprender vamos a hablar ahora sobre el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es las metas generales de cada cristiano. Ahora que has venido a Jesucristo, que caminas con Él, debe de haber metas, así como el que corre, ¿verdad?, en una carrera. ¿Qué es la meta? Terminar esa carrera, o el que anda en un auto de carrera, si es una carrera pues de larga. La meta es terminar esa carrera, y en veces va a haber obstáculos para que uno no termine esa carrera. Claro que sí, en el camino cristiano también hay obstáculos para que usted no termine esta carrera, y usted tiene que tener metas bien fijas para que así este camino sea un reto para usted y lo disfrute como el que va subiendo, el alpinista va subiendo la montaña, pues ¿qué es la meta? Llegar hasta la cumbre, ¿verdad? Nosotros queremos ir más allá, queremos llegar hasta el cielo. Y para ayudarnos voy a compartir con ustedes unas metas generales que cada cristiano se debe de proponer en este camino, el camino de la vida eterna. Número 1, el cristiano debe de proponerse la meta de llegar a ser un cristiano maduro. ¿Cómo la ve usted? No un cristiano niño, bebé, un cristiano inmaduro, sino un cristiano maduro. Esto te va a ayudar a vencer cuando haya tormentas en tu camino, cuando haya obstáculos en tu camino, poder vencer esos obstáculos si eres un cristiano maduro. Muchas personas, como no maduran en el camino de Dios, cualquier problema o cualquier doctrina rara que llegue a sus vidas ya los confunde, los saca de la vida eterna, del camino de la vida eterna. Dejan la iglesia, dejan el camino de Dios. Al rato dicen: ya no sé ni si creo en Dios. ¿Por qué? Porque no son cristianos maduros. Y claro, no maduras de la noche a la mañana. Es un proceso. Para eso Dios ha puesto la iglesia, apúntalo ahí. Iglesia, es muy importante que tú seas parte de una iglesia y tengas un pastor, una pastora, donde se te está alimentando la palabra de Dios y donde estás creciendo en el camino de Dios y en conocimiento, y donde estás madurando. Tú no puedes ir a comprar la madurez en una tienda, ni en un instituto bíblico, ni por correo o internet. La madurez es algo que llega a nosotros a como invertimos tiempo en crecer en el camino de Dios, y a como ponemos parte de nuestra parte en este proceso de madurez. Voy a leerles un texto de la palabra de Dios, una porción que nos habla sobre la madurez y por qué la iglesia es muy, muy importante, y que tengas un pastor es muy importante. En el libro de Efesios capítulo 4 y verso 11, para los alumnos pueden rápidamente abrir su Biblia allí. De todas maneras va a salir en pantalla el texto, nomás puedes apuntarlo ahí y luego lo puedes estudiar. Efesios capítulo 4 verso 11 habla del plan de Dios para la madurez de sus hijos, de los nuevos creyentes, como tú. Tal vez eres un nuevo creyente, o tal vez ya eres un creyente que ya has transitado en el camino de Dios.
por algún tiempo. Dice de esta manera: y él mismo, o sea, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles. Ahora, ¿quién es el apóstol? Bueno, eran 12 apóstoles, pero también la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado fuera para ir a abrir iglesias, en otras palabras, misioneros. Ya hoy el título apóstol como que queda muy, muy grande el zapato, ¿no? Para si queremos nosotros ser como los apóstoles, pero es otra categoría de apóstol que es el enviado fuera, no al nivel de los apóstoles originales. Entonces Jesús mismo constituye a unos apóstoles el día de hoy, unos que van a abrir obras, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora dice el verso 12, ¿por qué razón él constituye algunas personas en estos ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí nos dice que Jesucristo nos deja, en otras palabras, ministros para ayudar a los santos, a los creyentes. Esos son los santos, los creyentes. ¿Para qué? Para perfeccionarlos, o sea, que maduren, que salgan de una etapa de infancia. Por eso es muy importante. Tú quieres madurar, tú necesitas estar en una iglesia y necesitas estar bajo el cuidado y la enseñanza de tus pastores. Es muy importante. Alguien que no va a una iglesia, que no tiene la enseñanza de sus pastores, qué difícil va a ser que crezca en conocimiento. Puede crecer en conocimiento, pero tal vez no va a poder ser perfeccionado o madurar. Por eso el Señor así trabaja en este orden. Entonces dice allí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que crezca más la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta, dice el verso 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en el conocimiento vamos a llegar a conocer más acerca del Hijo de Dios, vamos a crecer más en la fe, va a haber más unidad. Y lo dice el verso 14, fíjese lo que dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia de artimañas del error. Entonces, si analizamos bien lo que acabamos de leer, simplificándolo, Dios pone la iglesia, Dios pone ministros en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ahora muchos de ellos no están necesariamente en una iglesia. El apóstol anda afuera abriendo iglesias y luego ya que se establece la iglesia la deja para ir a abrir otra iglesia. El profeta eventualmente se levanta y da palabra de Dios y luego ya se calla. El evangelista es quien anda visitando diferentes lugares para predicar la palabra de Dios. Evangelista es un ministerio muy conocido y hay bastantes evangelistas que andan en diferentes lugares, pero andan transitorios, moviéndose de un lugar a otro. Pero el que se queda estable en una iglesia es el pastor, el maestro. El pastor se queda en una iglesia para cuidar el rebaño, para alimentar el rebaño, para guiarlo, instruirlo, para perfeccionarlo, para que ellos también puedan servir a Dios. Y dice ahí, para que ya no sean niños. ¿Ves? Dios no quiere que tú seas un niño en el camino de Dios. Claro, cuando llegamos al camino de Dios somos niños y en veces podemos nosotros ser confundidos fácilmente, pero cuando ya llevamos tiempo en el camino de Dios, ya maduramos, ya no somos niños fluctuantes que andamos cambiando cada rato de iglesia, andamos, ni nosotros mismos nos entendemos, cambiando nuestra manera de pensar acerca de la fe. Ahorita creemos que Cristo va a venir, al rato creemos que ya Cristo no va a venir, ahorita creemos que somos salvos, al rato creemos que ya no somos salvos, ahorita creemos que debemos ir a una iglesia, al rato que ya no debemos ir a una iglesia. Entonces el Señor quiere que tengamos bien fuerte nuestras convicciones sobre la palabra de Dios. A eso se le llama madurez,
Que peleemos en la guerra cristiana contra el enemigo, contra las tentaciones. Ese es un cristiano maduro y Dios nos da la victoria. Que estemos firmes en el camino de Dios. Ese es un cristiano maduro. Entonces, la primer meta que cada cristiano se debe de forjar, ¿qué viene siendo? Se la acabamos de compartir a ustedes, es llegar a ser un cristiano maduro. Y las noticias que les tengo, lo vuelvo a repetir, no vas a llegar a ser un cristiano maduro de la noche a la mañana. Se toma tiempo, se toma días, se toma semanas, se toma meses, pero tienes que estar firme aprendiendo, creciendo, asistiendo a la congregación para que puedas crecer y ser un cristiano maduro. Entonces tú debes de tener esa meta, llegar a ser un cristiano maduro, y cuando llegue alguna doctrina rara, tú vas a decir, no, la Biblia no me enseña eso, la Biblia me enseña otra cosa, y yo voy a creer lo que la Biblia me enseña, y no te van a sacar de la iglesia, no te van a confundir, porque tú has madurado. Segunda meta del cristiano. ¿Qué es la segunda meta que todo cristiano se debe de forjar? Desarrollar, fíjense nomás qué importante es esto, desarrollar un carácter como el de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tal vez nuestro carácter no es igual al de Cristo. Nuestro carácter tal vez, decía una persona, ni yo mismo estoy contento con mi carácter y no sé ni qué hacer, y persona cristiana. Entonces, esto de cambiar de carácter y ser moldeados es un proceso también donde tenemos que aprender a negarnos a un carácter equivocado, explosivo, un carácter donde lastimas a otra gente. Yo no sé si te ha tocado conocer personas que los saludas y de inmediato te ofenden. Ah, qué gordo estás ahora, qué gorda estás ahora, ¿verdad? Ay, mira, ya te salieron arrugas por acá y por ahí, ya no traes pata de gallo, traes pata de avestruz ahora, no. Y mucha gente es cristiana, es bien intencionada, pero lejos de edificarte, te golpea. Ah, tú estás enfermo porque algún pecado tienes ahí escondido. O se te murió un ser querido porque tú andas en pecado. Y Dios tenga misericordia de esa gente que es inmadura y que no tiene el carácter de Jesucristo. Porque Jesucristo no tenía ese tipo de carácter. Él venía a sanar, venía a levantar, venía a motivar, a dar una nueva oportunidad, aun cuando gente había pecado. Entonces, una de nuestras metas, claro, la primera es hay que madurar. La segunda meta muy importante que yo tengo aquí en esta enseñanza es desarrollar un carácter como el de Cristo. Ahora, note usted lo que dice ahí, desarrollarlo es un proceso, es un empeño, es un esfuerzo, y quiero decirte, para poder pues desarrollar ese carácter como el de Cristo, tienes que conocer a Cristo. Tienes que en la Biblia ver cómo era Él, y muchas veces hasta en películas, las películas nos pueden ayudar a conocer más a Cristo, porque ahí vemos, ¿verdad?, a Jesucristo personificado y sus actitudes, su carácter. Entonces, yo creo que todo cristiano debe de proponerse esta meta. Voy a proponer desarrollar un carácter para ser como Cristo. Y bíblicamente sí nos enseña la Biblia algo así. Dice, por ejemplo, en primera carta de Juan, capítulo 2 y verso número 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, debe ser como Él. Si tú dices, yo permanezco en Cristo, tú debes de andar en las pisadas de Jesucristo. Me acuerdo que mucho tiempo atrás salió un libro muy famoso, bestseller, o sea, de los que más se vendieron, y se tituló ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y es la pregunta que se hace la persona esa en cada circunstancia. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y debemos nosotros tal vez hacernos también esa pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Otro verso de la Biblia, y este ya es Jesucristo hablando en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 y verso 29, Jesucristo hablando, dice de esta manera, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí, mientras que Juan el apóstol escribe, el que se dice estar en él debe de andar como él anduvo. Y estoy recordando ese libro que haría Jesús, se llama ese libro En sus pasos, por si usted lo quiere buscar luego, En sus pasos, y Sheldon es el autor, Sheldon, pero ahí ese libro se trata de desarrollar un carácter como el de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta que se hace esta persona en ese libro, En sus pasos. Ok, vamos a continuar. Ya vimos dos cosas muy importantes que debes tú proponerte como una meta, metas muy buenas: madurar, un carácter como el de Jesús. Alguien dirá, ¿y qué más le podemos agregar a eso? ¿Qué te parece perseverar en este camino? Perseverar, porque tú puedes madurar y puedes desarrollar un carácter como el de Jesucristo, pero ¿y qué si luego dejas el camino de Dios? A mí me ha tocado encontrar personas que ayunaban, que oraban, que predicaban, que testificaban, que enseñaban, y eran unos cristianos ejemplares. La persona que a mí me habló de Jesucristo, de hecho yo lo admiraba por el testimonio, por el celo que tenía por la cosa de Dios, y luego no perseveró. Me convertí yo al Señor Jesucristo y él dejó a Jesucristo. Él se fue al mundo de pecado, y es porque había madurado que, ¿verdad?, yo permanecía en Jesucristo. Pero lo vemos mucho esto, yo no sé por qué, que personas que invitan a otra persona a la iglesia, los que invitaron, los padrinos, los que los apadrinaron, al rato ya no vienen a la iglesia. Eso no es correcto, eso es vergonzoso, que una persona invite a otra a la iglesia y luego la persona que invitó deserte, se vaya al mundo otra vez de pecado. Eso es vergonzoso, pues tú no quieres ser esa persona. Tú no quieres ser una persona que invitas a alguien y al rato te vuelvas atrás. Por eso es muy importante, otra meta general que todo cristiano se debe de forjar, es perseverar en este camino. Perseverar, no importa las críticas, no importa las tormentas, los problemas, perseverar. Dijo uno de los apóstoles, Pedro, cuando le dijo, Señor, muchos no están perseverando, muchos están regresando atrás. Jesucristo les dice, ¿se quieren regresar ustedes? Váyanse también. Jesucristo sabe lo que nos ofrece. Y les decía, si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amado amigo, amiga, estudiante de la academia, si no perseveras, si vuelves atrás, ¿qué te espera? ¿Sabes quién te espera? El diablo, los demonios, los vicios, la destrucción, el juicio de Dios. De eso escapamos nosotros. ¿Para qué vamos a querer regresar atrás? Por eso hay que perseverar en el camino de Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 10 nos habla algo muy importante que mucha gente no sabe, que está ni en la Biblia. En el verso 39 dice de esta manera, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, para que nuestra alma, nuestra vida permanezca, sea preservada para vida eterna. No somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Y alguien puede decir, ay, pero yo retrocedí, pero no ando en el mundo de antes. Pues Jesucristo manda, mi amado amigo. Y Jesucristo dice que el que regresa atrás, va a estar 7 veces peor. Van a venir 7 espíritus peores y se van a meter a esa persona. Entonces alguien puede decir, no, yo estoy bien. No se preocupen por mí. No estás bien. Si tú retrocedes, no estás bien. Porque aquí dice la Biblia, retrocedes para perdición. En otras palabras, perdiste. Quedaste eliminado en la carrera. Y tanto que te esforzaste en esta carrera, tanto que ibas subiendo la montaña y querías llegar a la cumbre,
quedaste eliminado. Es como si te hubieras caído. Por eso dice ahí, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que, para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y luego hay un verso muy importante, primera carta de Corintios capítulo 15, verso 1, que dice de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ves? Perseverar en este camino, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice ahí? Creísteis en vano. Entonces, la Biblia dice que podemos perder la salvación. Hay quienes dicen, no, la salvación no se pierde, ya Dios te la dio, ¿cómo te la va a quitar? No es que Dios nos las quite, es que nosotros la podemos dejar, ser malagradecidos, y no la quiero. Entonces, allí dice, si perseveras, si retienes, eres salvo; si no, creísteis en vano. No queremos nosotros creer en vano, no queremos ser un mal testimonio y que nos arrepentimos y al rato ya andamos otra vez en la cantina o en el baile, o con las gentes de las drogas, andamos otra vez poniéndole a las drogas, como dicen por ahí. No, entonces esta es otra meta que todo cristiano se debe forjar: perseverar en este camino. Perseverar, apúntelo por favor ahí, las metas generales de cada cristiano: perseverar en este camino en días soleados y en días lluviosos, en días cuando todo está en calma, en días cuando hay ventarrones y remolinos, cuando hay paz y cuando hay tormenta. Perseverar, porque como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Los que ya han dejado a Jesucristo, que no han perseverado, ¿a quién fueron? ¿A quién? ¿Quién les va a dar las palabras de vida eterna? El mundo no se las va a dar, la familia tampoco, las amistades tampoco, menos los vicios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Uno más, para cerrar esta primera enseñanza, las metas generales de cada cristiano. Una cuarta meta que todo cristiano se debe de forjar. ¿A cuál es? Yo diría la meta de estabilidad en la iglesia. Así como debemos estar firmes en el camino de Dios, firmes en nuestro Señor Jesucristo, todo cristiano debe de formar parte de una iglesia. Hemos sido llamados a eso. Aquí no hay que si quiero, si me gusta, si tengo ganas. De veras, cuando uno verdaderamente es cristiano, uno quiere estar en una congregación. Quieres estar en una iglesia donde se alaba a Dios, donde se le glorifica, donde recibe la palabra de Dios. Uno quiere, es parte de nuestra naturaleza ahora como cristianos, amar la casa de Dios. Y una de las metas importantísimas que yo recomiendo a todo cristiano es estabilidad en la iglesia. Permanece en la iglesia a menos, ¿ok? A menos. Voy a hacer una excepción. A menos que sea una iglesia donde no se te predica la palabra de Dios. Pues ve y busca otra, entonces eso no es pecado. O a menos que sea una iglesia donde están trastornando la palabra de Dios. Aquí te dice que va a haber un juicio, que hay un infierno, y si ahí te dicen, no es cierto, todo eso es simbólico, ¿no? Y tú lo estás leyendo que no es simbólico. En una ocasión llegaron ahí conmigo unos amigos de Jehová, y a mí me dijeron que el infierno no existía, no era real, y yo era nuevo en Cristo, y luego me puse a buscar y me encontré que habla la Biblia tanto del infierno, de un lago de fuego, de un tormento, de un juicio, de un sufrimiento. Literalmente la Biblia lo habla, Jesucristo lo menciona. Pero si tú vas a una iglesia donde está bien claro, la palabra de Dios habla del pecado, de las cosas. Aquí hay tanto que habla la Biblia del cielo, del paraíso. Y si se te dice en un lugar, no, eso no existe, busca otra iglesia.
Si aquí se te dice que no puedes fornicar y ahí te dicen, no hay ningún problema, busca otra iglesia. Esto es muy, muy importante. Entonces, pero si tú tienes una iglesia que es sana, donde se te predica la palabra de Dios, donde es cristocéntrica, Cristo es el centro de esa iglesia, donde hay amor. Ahora, no busques una iglesia perfecta, porque hay gente que no va a ninguna iglesia, porque andan buscando la iglesia perfecta y no la encuentran, ni la van a encontrar. O sea, en cualquier iglesia, tal vez a alguien se le va a pasar darte la mano y saludarte. No quiere decir por eso que no tengan amor, se le pasó. A mí me ha tocado esa experiencia donde yo voy todo lleno, entro a la iglesia con libros o con una cosa, con otra cosa, y no puedo saludar a una persona, y por ahí puede entrar el diablo y decir, mira, el pastor no te saludó, no te ama, y ofendí a alguien sin querer. Entonces, todas las iglesias perfectas no somos, pero le tenemos que estar echando ganas para ser la mejor iglesia de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, que tenga amor, que tenga unidad, que tenga visión, que tenga santidad, que haya libertad en la alabanza, que se predique la Biblia, la palabra de Dios, que sea cristocéntrica, que oremos por enfermos. Bueno, tantas cosas componen una iglesia sana. Bueno, si tú tienes una iglesia así, vas a una iglesia así, sigue, persevera en esa iglesia, apoya a esa iglesia con los talentos que Dios te ha dado, con ofrendas, con diezmos, bendice esa iglesia, ora por esa iglesia, es muy importante. Los pastores muchos se frustran porque apenas alcanzan una persona para Cristo y una familia se les sale y se les va. ¿Por qué? Pues tuvieron cualquier problemita y no hubo madurez en sus vidas, o si no tuvieron un problemita, vino un desaliento, un enfriamiento espiritual y van a la iglesia, no, ya no lo disfruto. Ya, despierta, disfrútalo, depende de ti. Hay gente que dice, es que aquí algo anda mal, porque ya no se siente la presencia de Dios, y la persona que está a tu lado, ella sí siente la presencia de Dios. Entonces tenemos nosotros que sacar cosas de nuestras vidas que nos cortan la presencia de Dios, que nos hacen enfriarnos, ya no estar en nuestro primer amor, porque luego le queremos echar la culpa a la iglesia o la culpa al pastor. Algo que se ve muy común, que en veces el pastor le está echando todas las ganas del mundo a una iglesia y adoptan un programa para crecimiento de la iglesia. Vamos a poner ese ejemplo. Pero alguien dice, no, a mí no me gusta y mejor me voy de la iglesia. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué inmadurez! Me voy de la iglesia porque no me gusta este sistema para crecimiento de la iglesia. Es que hay que buscarle para que la iglesia crezca. Hay que innovar, hay que ver algo nuevo, hay que ver algo que despierte a la comunidad para que se acerque más. Y hay gente que no, por su inmadurez, ya no persevera en esa iglesia y se va a otra iglesia. Miren, yo como pastor en nuestra iglesia me ha tocado ver gente que se va por razones tontas que ni van al caso. En una ocasión, no sé si fue familia o una mujer, se fue de la iglesia porque no le gustaba que tuviéramos el coro CEDAP. O sea, es un coro de mujeres y de hombres que tenemos en el altar. No le gustó que tuviéramos ese coro y se fue de la iglesia. En otra ocasión, otra mujer a mí me lo dijo, y era líder de la iglesia. En la iglesia era una líder. Hermana, ¿por qué se fue de la iglesia? Porque X persona no me gusta cómo se ríe. Ahí en la iglesia cuando, no sé, usted predica y tal vez te salgo para que se ría la gente. No me gusta cómo se ríe y mejor me voy o mejor me fui. Oiga, eso no es justificado. Eso no es justificado. Son inmadureces, son niñerías. Y por eso muchas iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque vamos a adoptar un nuevo programa para crecimiento. Y, no, a mí no me gusta eso. Yo me voy mejor. Estaba muy cómodo de la otra manera y ahora ya es más diferente y ahora tengo que hacer otras cosas. Vámonos familia. Tengamos mucho cuidado. Esta cuarta meta que todo cristiano se debe forjar es
estabilidad en la iglesia. Persevera, 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 apoya esa iglesia. En una ocasión le pregunté a otro líder, oiga, ¿por qué no fue a la iglesia? Era domingo. Y ese líder estaba a cargo del departamento de enseñanza de ese domingo. Y él no fue. ¿Sabes por qué no fue? Ahora está hablando de hace muchos años atrás. Porque vino un ventríloco que se había convertido a Cristo y ahora traía su monito y ahora evangelizaban con su monito. Y él había visto a ese ventríloco en el mundo antes de convertirse. Y él estaba molesto porque antes en el mundo él era una persona muy mala, pues decían chistes muy malos. Pero ahora se había convertido a Cristo. Y no vino porque en el mundo él hacía cosas muy malas. Dios mío, qué inmadurez. Y a final de cuentas esta persona ni perseveró en la iglesia, porque ese tipo de actitudes nos hacen enfriarnos. Nos hacen, hermanos, no madurar y de ahí es un briguito para ya dejar la iglesia cuando no hay estabilidad en la iglesia. El Salmo 92, verso 12, para que tú no venga alguien y te saque de la iglesia y que vente y que ahí es una iglesia hereje y que ahí tienen herejías. No, yo lo que enseño no me avergüenzo de enseñarlo, porque no son herejías, sale por televisión, no estamos editándolo. Que quítala aquí, que quítala allá, que cámbiala acá. ¿Por qué? Porque no son herejías. No me da vergüenza que salga lo que yo enseño por televisión, porque yo sé que no estoy trastornando la palabra de Dios. Pero va a haber gente que va a decir, salte de ahí, vámonos, porque ahí es una iglesia pecadora o herejía, etcétera. Ten cuidado, si andas de iglesia en iglesia es incorrecto. Persevera en la iglesia, persevera. Si Dios te trajo a centro evangelístico, echa raíces y persevera. Si estás en otra iglesia sana y cristiana, echa raíces y persevera. Dice el Salmo número 92, verso 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Verso 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, fíjate nomás que aquí nos habla, nos compara a la palmera, nos compara al cedro, pero dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Tú tomas una palmera y trasplántala, o un árbol, trasplántalo, y apenas va echando raíces, vuélvelo a cambiar, y al rato vuélvelo a cambiar. Se te va a morir esa planta, ese árbol. Muchos cristianos ya han muerto porque han andado, apenas van echando raíces y ya se salen y se van a otra iglesia. Y se van a otra iglesia. Y créamelo, muchos cristianos se van porque ven alguna imperfección en esta iglesia, y en aquella otra imperfección, y en aquella otra imperfección. Cuando todas las iglesias están mal, esta es una evidencia de que el que está mal es el cristiano. O sea, para un cristiano que todas las iglesias están mal, aquí el que está mal es el cristiano. No pueden todas las iglesias estar mal. No pueden. No. Ahora que hay iglesias raras, con doctrinas raras, donde tienes que salirte de ahí, sí lo hay. Pero que todas las iglesias estén mal, fíjese que no. De ninguna manera, perfectas no somos. Por eso, si tienes una iglesia sana, persevera, echa raíces, plantados en la casa de Jehová. Y si alguien te quiere sacar, dile, no, yo aquí estoy bien. Mejor tú arrepiéntete y plántate en una iglesia donde eche raíces, donde no ande brincando de iglesia en iglesia. Entonces, esta es una meta, estabilidad en la iglesia. Para personas que ven por esta enseñanza por televisión, usted puede hacer las preguntas escribiéndome a mi correo joseluisdlt. DLT es de la Torre, nomás es la primera letra de LT, @hotmail.com. Así es facilito, joseluisdlt, @hotmail.com. Puede escribirme, nomás le voy a pedir algo, dígame en qué ciudad nos está viendo y en qué estado.
dígame para saber nosotros. Y así, porque hemos recibido correos donde no se nos dice dónde están viendo y no sabemos hasta dónde estamos enviando las respuestas. Queremos saber dónde nos están viendo. Sea tan amable, no, póngale ahí dónde nos está viendo, qué ciudad, en qué estado, y así ya sabemos hasta dónde está llegando la academia. Padre, gracias por esta bendición de esta primer clase que hemos tenido el día de hoy, de esta enseñanza, y gracias por cada alumno. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Alcance Televisión ha presentado al pastor y maestro José Luis de la Torre con el segmento de La Academia, una aventura en aprendizaje. Acompáñenos 3 veces al día en La Academia, a las 5 de la mañana, 12 del mediodía y 9 de la noche. No se pierda estos estudios que sin duda serán de bendición para sus vidas y aclararán muchas preguntas que usted tenga. Si usted desearía la serie completa de la Academia, que consiste de más de 50 temas doctrinales y de la vida diaria, la puede solicitar al 338-3278 o visitando su librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3. ¡Hasta la próxima!